Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos los que se sumaron a esta sesión de consultas. Normalmente en la sesión de consultas está todo el mundo, ahora por alguna razón está un poquito menos gente, pero en honor al tiempo de ustedes y al mío vamos a partir inmediatamente. Lo primero que quiero hacer, porque he recibido algunas consultas sobre cosas que aparecen en las indicaciones, entonces es revisar con ustedes las indicaciones del encargo, porque probablemente haciendo eso ya hay muchas dudas que se van a despejar de buenas a primeras, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora es compartirles mi pantalla. Me avisan si es que se ve bien. ¿Se ve? Me hacen con el dedito así. Sí, se ve bien, profe. Súper. Entonces vamos a partir con lo siguiente. Este documento está en la plataforma. Es el primer documento que ustedes debieron haber leído, que si no me equivoco, lleva como título M4, Instrucciones de Evaluación. Entonces, esta es la misma evaluación que, como les había contado, realizaron los chicos del Diplomado de Comunicación, Territorio y Gestión Cultural de la universidad, perdón, de los gestores de la región de los lagos. Entonces, lo interesante, para mí, por lo menos, lo que va a salir de acá es que después uno puede compararlos, ¿no es cierto? Mira la información que trajeron los chicos de los ríos, mira la información que trajeron los chicos de los lagos, entonces eso se vuelve muy interesante. Bueno, Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les voy a pedir que por favor apaguen sus micrófonos, porque a mí como que se me acopla un poquito el sonido y a veces lo escucho muy fuerte. Eso, muchas gracias, Víctor. Entonces, como les decía, el objetivo de... El objetivo de esta actividad de evaluación, ¿no es cierto?, es analizar el estado actual de un determinado bien cultural, ¿no es cierto?, por medio de un diagnóstico breve en la modalidad de análisis FODA. Quizás muchos de ustedes ya conocen y saben de qué se trata el análisis FODA, así que por lo tanto se deben imaginar que es un método de análisis muy difundido y que se utiliza para muchos tipos de trabajo, incluso para algunos estudiantes que están en el colegio. ¿Qué vamos a hacer con esto? Visibilizar, ¿no es cierto?, por un lado las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en consideración de las incidencias y afecciones propias de su contexto sociocultural y natural. FODA significa, no es otra cosa que una sigla que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para los que no lo habían visibilizado, esa es lo que significa la sigla. Entonces nosotros la idea es que ustedes tomen un bien cultural a su elección, ¿sí? Ustedes tienen que conformarse, ¿no es cierto?, en duplas, y ustedes van a seleccionar el bien cultural. Alguien me preguntaba a través del foro de consultas si es que el bien cultural tenía que ser propio de la región de los ríos o podría ser de otro lugar. Yo le decía que quisiera yo que fuese de la región de los ríos, ¿no es cierto?, para que ustedes un poco puedan hacer justicia sobre todo a los lugares de donde proceden. Entonces, en ese sentido, lo importante, independiente de si es que finalmente deciden trabajar un bien cultural que no pertenezca a la región de los ríos, ideal para mí es que sí pertenecieran, pero lo más importante es que lo conozcan bien, ¿sí?, que estén familiarizados con ese bien cultural, porque como bien indica este objetivo, la idea de esta evaluación no es que ustedes hagan un trabajo de investigación, ¿sí?, sino que ustedes realicen este análisis FODA en base al conocimiento que ya tienen sobre este bien cultural. ¿Sí? En ese sentido, como que quien quiera también llevarse un trabajo extra de realizar, ¿no es cierto?, una investigación un poco más exhaustiva, lo puede hacer, pero no es el objetivo de la evaluación. Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar? Vamos a realizar un trabajo, este dice individual, pero en el caso de ustedes dice en duplas, ¿sí? En duplas quiere decir en equipos de dos que ustedes eligen con la afinidad que ustedes tengan, ¿no es cierto? Las duplas pueden ser personas que correspondan de pronto a la misma comunidad, o personas que se hayan conocido de antemano, o personas que quieran conocer ahora. Eso es totalmente elección de ustedes.
Entonces, estas duplas van a realizar este trabajo de análisis aplicado sobre un bien cultural a elección, como les decía. La dupla, ¿no es cierto?, se pone ahí en contacto, deciden qué bien cultural quieren trabajar. Idealmente sería algo que entre ambos conocieran o no. A lo mejor hay uno que convence al otro de trabajar un bien cultural en particular. Eso también, ¿no es cierto?, va a depender de la afinidad y del diálogo, que tenga cada dupla. Entonces, este análisis será realizado por medio de un análisis FODA, como les decía, de este bien cultural escogido en una modalidad de representación visual. Vale decir, en vez de hacer un análisis FODA así muy fome, donde vamos escribiendo, ¿no es cierto?, cosa por cosa, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar entregarle un poco de representación visual, ¿no es cierto?, en esta figura de mapa mental. Para los que no sepan, el mapa mental es una herramienta de representación visual de cualquier tipo de problemática o de cualquier tipo de temática, valga la redundancia, o cualquier en el fondo tema que ustedes quieran tratar. Normalmente se trabaja de forma participativa y en ese sentido es bastante interesante lo que resulta. Y bueno, para esto, como sabemos que la representación visual no queremos que quede a merced, ¿no es cierto?, de la habilidad gráfica que tenga cada uno de ustedes, vamos a utilizar una plataforma muy, pero muy sencilla que es Google.it. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a tener un estándar, ¿no es cierto?, donde todas las entregas van a tener el mismo estándar de representación gráfica, no va a haber ninguno más bonito que otro, ¿no es cierto?, ni mejor representado que otro. Esa es un poco la idea de utilizar esta plataforma. Hola, Daniela, hola. ¿Sí? Una cosa, ¿sabes que cuando uno le da directo al link, te aparece como que es un dominio no existente? Pero yo puse como Google, así Google en Google, y ahí ¿Sí? me llevó a la página y yo lo mandé en el WhatsApp, pero si tú le das ese link que nos enviaste que está dentro del documento PDF, te manda un dominio no existente. Da error. Muchas gracias, Rolando. Puede ser efectivamente porque a veces cuando uno antepone el www, Word normalmente lo transforma en un link y a veces Claro, no necesariamente es un link. claro. Muchas gracias por comentarlo. Entonces, la idea para que todos puedan acceder a la plataforma, voy a compartir, inmediatamente vamos a resolver eso, compartir otra pantalla. Acá Ahí lo estoy. mandé en el chat también del grupo de Zoom, por si acaso. Excelente, muchas gracias. En todo caso, acá, como bien dice Rolando, ustedes ingresan a Google y acá ponen así, a secas, Google con C de cabra, ¿no es cierto? Dan Enter y ahí aparece el primer resultado, que es el que me aparece a mí por lo menos, que dice Simple Collaborative Mind Maps, o, ¿no es cierto?, mapas colaborativos simples o sencillos. Y ahí hacen clic y se les debería aparecer la plataforma. En mi caso, como yo ya estoy registrada, me muestra inmediatamente lo que yo ya he estado trabajando. En el caso de que no se encuentren registrados, esto se accede o se ingresa desde cualquier tipo de correo electrónico que sea del tipo Gmail, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden acceder libremente, no tiene ningún costo, es gratuito y además nos permite trabajar de forma colaborativa o simultánea con 2 personas más, además del dueño del archivo. Además, es una plataforma que no solamente está disponible en computadores, ¿no es cierto?, sino que también tiene una aplicación para smartphones, lo que significa que aquel que trabaja desde su teléfono puede también hacerlo perfectamente. Entonces, voy a dejar las consultas al final, por favor. Así que si es que hay alguien que tiene alguna consulta, le pido que por favor la apunte, ¿no es cierto? Y la resolvemos inmediatamente cuando termine de presentarles, termine de presentar aquí el... Entonces, me avisen por favor si es que pueden ver mi pantalla, porque yo parece que los perdí de vista a ustedes. Sí, se ve, profe. Excelente, muchas gracias. Se ve. Entonces, bueno, muchas gracias. En el contenido, entonces, vamos a lo siguiente. Como yo les decía, el análisis FODA, ¿no es cierto?, es una matriz. Eso es simplemente una matriz que está compuesta de 4 cuadrantes de análisis. Como les decía, Se ve borroso, por un lado, profe, no se ve nada. a veces no es mi conexión, quizás puede ser la de alguien más, pero voy a compartir de nuevo. Avísenme, por favor, si se ve bien.
A mí también se me veía borrosa, pero igual el ¿Pero documento ahora? lo Se ve tenemos igual. borroso, Daniela. Pero igual el Sí. documento lo tenemos. Se ve como difuminado. Se ve un Sí. poco mejor que la vez anterior, sí, pero Sí, no, mira, disculpen, lo que vamos a hacer, me voy a cambiar de internet rápidamente. Perdonen si es que ha sido un poco como, si es que es como latero revisar el documento que algunos ya vieron, pero lo quise hacer porque hay personas que me preguntaron cosas que aparecen en las indicaciones. Entonces, por eso dije, bueno, vamos a hacer un reforzamiento de esto. Pero en vista de que somos pocos, si gustan, podemos hacer una breve encuesta y me pueden hacer así con la manito o reaccionan si es que todos revisaron las instrucciones, ¿vale? O la pregunta contraria, ¿hay alguien que no haya revisado las instrucciones? Gloria no revisó las instrucciones. No. Ya, Gloria, te vas a quedar con la tarea de revisar las instrucciones. Denme un segundo, quizás es mi conexión, así que me voy a cambiar a... Aprovecho este instante para pedirles que se Excelente. puedan renombrar los que les falta un apellido o alguno otro por el tema de asistencia. Gracias. Muchas gracias por el recordatorio, Cristian. Bueno, entonces, solo para efectos de la visibilización, díganme si es que ahora se sigue viendo borroso o no. La verdad que sí, Dani. No sé si la... ¿Se sigue viendo borroso? Ah, perdón. Esto no tiene nada que ver conmigo, Cristian. Yo no soy la host de esta reunión. Pero te dejo de host. ¿Estás de host? Sí. No hay problema. Sí, pero como yo, me parece que puede ser como una falencia de conexión del que está sosteniendo en este caso tuyo, Cristian. Pero no importa, lo importante es que podamos comunicarnos al menos. Ok, entonces, vale, si todos vieron las instrucciones, a excepción creo que alguien por ahí que no las había visto, le voy a pedir que de pronto, para no detenerme tanto en eso entonces, que las pueda revisar y que si es que hay alguna duda, por favor que me escriban en el foro de consultas y yo voy a intentar responder lo más rápido posible. Entonces, les voy a pedir que por favor hagan sus consultas por medio del chat. Y yo los voy a ir, ¿no es cierto?, revisando una por una, y en la medida en que vaya diciendo, por ejemplo, Rolando tiene una duda y escribe, ¿no es cierto?, en el chat, yo voy a decir, ok, Rolando, y Rolando prende su cámara y me dice, mira, mi duda es esta, y yo le voy a ir respondiendo, y así con todos los que tengan alguna consulta sobre la evaluación, ¿sí?, sobre la forma de evaluación. Hay algunos que ya me escribieron cuáles van a ser sus duplas de trabajo a través de la plataforma. Pero iniciaron su propio chat. Para los que todavía no lo han hecho, les voy a contar que la idea es que lo hagan en este espacio. Los que ya lo hicieron en otro espacio, no se preocupen, no hay problema. Pero la idea es que aquí en el foro de consultas, ustedes acceden al foro de consultas y acá hay donde está, yo inicié aquí un foro que dice duplas, evaluación módulo 4. Y lo que deberían haber hecho era hacer clic aquí y responderme, ¿no es cierto? Como varios ya lo hicieron, responderme diciendo cuál es su duda. Para que no se genera esto, ¿no es cierto? Que hay como una tremenda cantidad de chats que básicamente debiesen estar agrupados en un solo espacio. Ahora, si ya lo hicieron, no hay problema, pero quien no lo haya hecho, por favor, responda al foro que yo inicié, por favor, aquí. Entonces, vamos con las consultas. Voy a dejar de compartir para que podamos ir viéndolas una por una. Ok, para la asistencia, Rolando dice que tiene una duda sobre el tema. Rolando, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Mi dupla es Pamela Ramírez y estuvimos reunidos como viendo el tema. No quisimos avanzar para ver si nuestro tema era pertinente. Nosotros queremos analizar un patrimonio natural
de acá que en cierta forma divide la región de la Araucanía con la región de los ríos y que da cuenta de lo que es el territorio mapuche, que es una especificidad dentro de lo que es lo mapuche, ¿ya? Entonces, queríamos saber si eso, como un patrimonio natural sirve, que es este cordón cordillerano que se llama Peñehue, Ya. para hacer el Sí, análisis. excelente. De todas maneras, Rolando, lo único que sí, y por eso les voy a pedir que si es que ya revisaron las instrucciones, las vuelvan a leer con más detalle, porque efectivamente cuando hablamos de un bien cultural, algunos me preguntan, ¿pero a qué se refiere con bien cultural? Me explica, en el diplomado de los lagos me pasaba. Y decía, bueno, de eso se trata este módulo, ¿no es cierto? Recuerden que en general, cuando estamos hablando de temáticas de patrimonio, hay una tendencia a dividirlo de forma, ¿no es cierto?, un poco genérica, pero aún así, para que nos dé una noción de lo que podemos escoger, tenemos por un lado el patrimonio, ¿no es cierto?, tangible, y por otro lado el patrimonio intangible. Ahí ya tenemos un mapa, ¿no es cierto?, nos da algunas ideas. Y aún así, dentro del patrimonio intangible, perdón, dentro del patrimonio tangible, tenemos el patrimonio natural, el patrimonio arqueológico, el patrimonio paleontológico, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras que sí, que puedes escoger lo que acabas de mencionar. Ahora, esto para todos, hay que tener muchísimo cuidado con el nombre. Yo les estoy pidiendo que por favor, y en ese sentido, no sé si es que algunos revisaron la rúbrica también, ¿sí? El nombre que se le dé al bien cultural no puede ser el que a ustedes se les ocurra, sobre todo, atención, ojo los que van a escoger un bien cultural que ya tiene una denominación de protección legal. Muchísimo, que por ejemplo, no sé, alguien pone, por ejemplo, Catedral de Castro. Y Catedral de Castro no es el nombre de ese bien cultural se llama Templo San Francisco Apóstol de Castro Chiloé, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucha atención con los nombres en ese sentido, ¿no es cierto? Por eso es importante que cada uno trabaje un bien cultural que conozca en profundidad y pueda corroborar algunas informaciones. Por ejemplo, puede ser que un bien cultural tenga quizás un nombre popular, ¿no es cierto? Estoy hablando de los bienes culturales que tienen una declaratoria, ¿no es cierto? Ya sea a través de cualquier instrumento, ¿no es cierto? Pero que tenga algún tipo de declaratoria. En ese sentido, es importante corroborar los nombres, ¿sí? El nombre oficial que entrega la declaratoria es aquel que debiese ir en el centro del mapa mental, en este caso. Entonces es importante que tenga el nombre, que tenga una imagen central, ¿no es cierto?, característica, ustedes van a escoger, pero que sea una imagen que uno diga, oh, va, este sí que, obvio que es, ¿no es cierto?, la iglesia tal, ¿no es cierto?, o obvio que es la cordillera, ¿no es cierto?, X. Lo importante es que sea reconocible. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Por ejemplo, poner, por ejemplo, una imagen de un detalle que no permita, ¿no es cierto?, saber de qué se trata o relacionar el nombre con de qué trata el bien, ¿no es cierto? Eso es muy sencillo. Normalmente uno escoge una fotografía que sea muy general, que pueda, ¿no es cierto?, entregarnos con claridad de qué se trata el tema. Importante, entonces, tener el nombre del tema, el nombre oficial, si es que tiene alguna declaración declaratoria, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, de cualquier instrumento, y obviamente también decir de dónde es, ¿no es cierto? Yo no podría decir la iglesia de San Francisco Apóstol. ¿Quién va a saber eso? Nadie. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que tenga la bajada del de dónde, ¿no es cierto? Siempre. A veces el nombre contiene en la ubicación, a veces no. Entonces, es importante esas tres coordenadas que estén incorporadas. Creo que eso está en la rúbrica que les mostré, pero si gustan se los puedo ejemplificar mejor con los ejemplos que les puse en la plataforma. Si me dan un minuto los voy a buscar. Sí, No sé si respondo a tu pregunta, Rolando. sí, yo en este caso vi los ejemplos y por eso como no aparecía ningún patrimonio natural, en el Ah, fondo tenía como la duda de, igual leyendo el documento, sí que efectivamente dice claramente como de contexto sociocultural, fortaleza y sociocultural y natural. Entonces, claro, decía, puede ser, pero a lo mejor está más enfocado a actividades y como edificios y el patrimonio natural como está como en un ay, apagaste tu micrófono. perdón, como el patrimonio natural generalmente queda como en segundo término, pensé que estaba más enfocado, pensamos que está
más enfocado a patrimonio como arquitectónico y a patrimonio de No, actividades, pues, cosas así. no, pues eso es lo que Claro. estamos haciendo en este módulo, pues estamos poniendo en valor, ¿no es cierto?, todos los patrimonios, saliéndonos de ese casquillo, ¿no es cierto?, de pensar que el patrimonio es solamente el patrimonio inmueble, perdón, el patrimonio, sí, el patrimonio inmueble. No, el patrimonio inmueble normalmente son edificios. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes podrían escoger? Efectivamente, en los ejemplos no aparece patrimonio natural, pero es porque yo quise traer como ejemplo los mejores, o las evaluaciones mejor logradas, ¿no es cierto?, del módulo, del diplomado de los lagos, pero también hay algunos que abarcaron algunos bienes culturales que son de carácter natural, algunos con más éxito que otros, ¿sí? Nosotros tomamos una festividad que tenemos en Malargüe, estamos trabajando con Liliana Salinas y estamos retomando la celebración de la Peña Folclórica de Puruncupal, que la hacemos el día 8 de septiembre, que está enmarcada dentro de la festividad de Fiestas Patrias, está dentro del calendario ¿Ya? comunal incluso de Lanco, y esa se rescató como rescate de tradiciones, porque ahí entra tanto los bailes como las comidas. Excelente, sí, perfectamente. Una fiesta tradicional puede ser un bien cultural, ¿no es cierto?, a trabajar para este ejercicio. Obviamente se trata en ese caso de un bien cultural de carácter, a mí no me gusta el término intangible, pero en el fondo tampoco Así es. inmaterial en general, pero así es como se denomina, digamos, en el lenguaje que existe actualmente. Yo creo que ahí falta todavía por escudriñar, ¿no es cierto?, qué es lo más adecuado. Pero en el fondo, dentro de lo que hoy día conocemos y dentro de la norma que tenemos hoy día, cabría dentro de lo que es el patrimonio intangible. Pero de todas maneras, en ese sentido, por ejemplo, como bien nos ¿Ya? indicaba Pedro, hay bienes culturales que tienen nombres populares, ¿no es cierto? Y que básicamente su patrimonialización o su valor cultural está en el reconocimiento que la comunidad entrega. Entonces tenemos algunos casos donde el bien cultural tiene una denominación que viene por algún instrumento, ¿no es cierto?, de reconocimiento, de valoración, que puede ser Consejo de Monumentos, puede ser una declaratoria de zona típica, puede ser una declaratoria de monumento nacional, una declaratoria ¿no es cierto?, de zona de interés patrimonial, etcétera, pero puede que no, ¿no es cierto? Puede que a lo mejor haya una fiesta comunitaria, por ejemplo, en este caso una fiesta tradicional, que no esté reconocida por esos instrumentos, pero que sea de gran valoración para la comunidad. Entonces es importante en ese sentido poner el nombre, ¿no es cierto? Que yo pueda buscar, ¿no es cierto?, en Google de qué trata y que aparezca en ese sentido. Como que me imagino que hay un nombre con el cual la comunidad reconoce esa fiesta, ¿te fijas? Entonces uno tampoco podría nombrarla de cualquier forma. Sí, porque además esta fiesta que nosotros hacemos se hace previo con un pasacalle o carnaval para invitar a la gente a participar dentro de la peña folclórica. El Claro, pero problema es que nos juega en contra que el local donde la realizamos se demolió, porque van a hacer un cuartel nuevo de bomberos, lo hacíamos dentro del cuartel de bomberos, entonces estamos con problemas de edificio donde hacerla. claro, bueno, eso entraría en el análisis, por ejemplo. ¿Cuál es una de las? Esa sería probablemente quizás una de las debilidades más obvias, ¿no es cierto? La falta de infraestructura o la pérdida de infraestructura, no necesariamente la falta, Claro, ¿no es cierto? exacto, La pérdida de infraestructura donde tradicionalmente se celebraba la peña, exacto. ¿no es cierto? Y lo otro es una de las más fortalezas que podemos tener nosotros, que es una actividad que se rescató de épocas ya antiguas, que lo tenía otra agrupación folclórica y ya desapareció, y nosotros la retomamos porque usted sabe que en las peñas folclóricas no se gana plata, sino que es mantener una tradición más que nada, Claro que porque sí. uno Ujú. invierte. Esta inversión es gratificante porque está dentro de las celebraciones del 18 de septiembre, más encima es parte del programa multicultural de la comuna de Lanco, y aparte está ya arraigada en el pueblo y en los alrededores, porque Panguipulli, Lanco, Loncoche, son lugares que están llegando a Malargüe a celebrar la peña. El Caldito y la Ginette lo pueden ratificar aquí, que ellos tocan allá con nosotros. Excelente. no, yo voy a Claro, bailar nomás.
Ahí en lo que me acabas de comentar, Pedro, ya hay muchísimas, ¿no es cierto? Muchísimas fortalezas ya reconocidas. Eso entonces tiene que pasar ahora a este Al papel. análisis. Sí, les pido por favor que vayan escribiendo sus consultas por el chat y yo les voy a ir dando la palabra, ¿ok? Por ahora tenemos a Elsa que nos quiere hacer una consulta. Elsa y Jacqueline. Bueno, nosotros acá elegimos el Tarjintún, que es una actividad que se realiza en el mes de junio. Es una ceremonia mapuche donde se hacen intercambios de semillas. Se trata de preservar las semillas naturales, las semillas de las plantas naturales, sin, en este caso, sin ningún aditivo o fertilizante que sean procesadas de ninguna índole. Entonces, lo que queríamos ver en este caso es con respecto a las fortalezas, las debilidades, o si hay que poner una cantidad X en este caso, de fortalezas o son limitadas. Por supuesto que hay una cantidad, Elsa. Gracias por preguntar. Esa es una de las cosas que está descrita en las instrucciones. Entonces, te voy a pedir que por favor las vuelvas a leer con cuidado, pero yo las voy a revisar también ahora para todos gracias a tu consulta. Efectivamente, hay una cantidad determinada y por eso les voy a compartir ahora la rúbrica de evaluación, que es muy importante que la vean, si es que no la saben leer, porque yo se las voy a comunicar ahora. Una rúbrica de evaluación, que es la que estamos viendo ahora, es un instrumento, esto también está en la plataforma, ¿sí? Está justo en el mismo documento, en el mismo documento que ustedes tienen, que dice instrucciones, también está... Se ve súper borroso. Se ve súper borroso. No hay nada que pueda hacer al respecto, chiquillos. Pero chiquillos, ustedes tienen el documento, vos, si descárguenlo, si la profe lo ve, lo recorre y vamos escuchando y después cada uno lo lee nomás, pues no nos detengamos en eso. Nadie le está diciendo eso, yo estoy diciendo que lo que está mostrando se ve borroso. Sí, muchísimas gracias, Víctor. En ese entonces voy a dejar de mostrarlo, pero lo que dice Rolando es cierto. Por favor, descarguen el documento y véanlo. Desafortunadamente, que se vea borroso o no, no depende de mí porque yo no estoy sosteniendo esta sesión de Zoom. Entonces, aunque recién me mudé de internet para tener una mejor conexión y aún así no puedo mejorarlo. Les pido disculpas por eso. Pero bueno, entonces vamos a ir un poco a ciegas. Ojalá tengan presente ahí en pantalla su propia rúbrica, entonces, porque ahí están los ítems de evaluación. El primer ítem, ¿no es cierto?, tiene que ver con la formalidad de la entrega, que no es otra cosa que entregar todo como piden las indicaciones. Ojo con esto, porque hay muchos estudiantes que se caen en el sentido de que, por ejemplo, no le ponen el nombre que corresponde al archivo. Y esto puede parecer una arbitrariedad, pero cuando yo tengo que corregir 39 entregas, sí que es un tema para mí porque significa que tengo que invertir tiempo en volver a renombrar y a buscar a quién corresponde, ¿no es cierto?, cada archivo. Entonces les voy a pedir que por favor tengan rigurosidad en ese sentido. La formalidad de entrega tiene que ver con la puntualidad, ¿no es cierto?, con el rótulo del archivo, que es el nombre que tiene que tener el archivo. En este caso, si no me equivoco, es M4- el apellido de ustedes. Puede ser el apellido de uno de los integrantes, ¿sí?, no de los dos. El que haga la entrega, porque, ¿no es cierto?, las entregas en grupo es una persona que realiza la entrega. Bueno, de esa persona que realiza la entrega, que por favor lleve entonces en el rótulo, le voy a poner acá, volver a insistir por el chat, el rótulo de la entrega. El rótulo de la entrega no es otra cosa que el nombre del archivo, ¿no es cierto? Uy, que estoy escribiendo mal hoy día. El rótulo del archivo... Entonces debe ser, como les decía, creo que está también en las instrucciones, pero lo voy a recordar porque acá siempre hay gente que se lo olvida, entonces aprovecho de reforzar. M4, ¿no es cierto?, de módulo 4, y vamos con todo con mayúsculas, el apellido y después el nombre. Esto es de la persona que entrega, ¿no es cierto?, entrega, ¿profe? La evaluación, ¿sí? Disculpe, ¿se fue el audio o soy solo yo? No lo sé. No, si se escuchaba todo el rato, no se ha ido el audio. No, todo el rato ha estado bien la conexión. Parece un ¿Se lapsus. escucha clarito? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces,
como les decía, para terminar con la consulta de Elsa, perdón. Efectivamente, en la rúbrica aparecen las formalidades de entrega. 2, aparece la identificación del bien cultural, y esto es lo que le estaba comentando a Rolando hace un rato, creo que sí, que tiene que ver con especificar el nombre del bien cultural, su ubicación o localidad y una imagen representativa. Apenas esas 3 cosas. Y luego aparecen las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Tienen que identificar 2 factores culturales, 2 factores ambientales y 2 factores del ámbito social en las fortalezas. O sea, 6 factores en total. Para las oportunidades lo mismo, 2 factores en el ámbito cultural, 2 factores en el ámbito ambiental, 2 factores en el ámbito social. Para las debilidades también, para las amenazas también. 6 factores en cada una, ¿no es cierto?, de los ámbitos de análisis o los cuadrantes de análisis de este, ¿no es cierto?, breve análisis FODA. Entonces, percátense bien, ¿no es cierto?, de contabilizarlos bien. No debiese haber ningún problema porque la verdad es que no son tantos. Ahora, ese es el total, ¿sí? Eso en todo caso está súper bien identificado en las instrucciones y vuelve a estar reforzado, ¿no es cierto?, en la rúbrica para que lo revisen. Si es que no lo habían revisado antes, lo puedan volver a revisar ahora. No sé si respondo con eso a tu consulta, Elsa. ¿No te escucho? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Excelente, qué bueno. Gracias. Vamos a ver, entonces, después teníamos Gloria dice, nosotros estamos tomando nuestra feria gastronómica como bien cultural. Qué bien, ¿está bien que lo hayamos tomado? Gloria, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Ya. Hola, ¿qué tal? Son 2 también ahí, Gloria y Eduardo. Sí. Excelente, hola. Lo mismo que le comentaba a Pedro hace un rato, efectivamente, todas las manifestaciones, porque eso son manifestaciones, ¿no es cierto? Todas las manifestaciones también forman parte del bien cultural. Son un bien cultural, ¿no es cierto? Puede ser una escala grande, una escala pequeña también, pero puede ser, como les decía, que tenga algún tipo de reconocimiento ya a nivel institucional, o puede que no, puede que sea, ¿no es cierto?, algo que tenga muchísimo valor popular, ¿no es cierto?, que sea reconocido por una comunidad. Lo importante es que esta feria gastronómica tiene un nombre, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se llama? Asociación de Emprendedores La Ruta del Calle de Antigua. Ya, pero es que ahí eso es otra cosa. Eso no es la feria gastronómica, eso es una organización. ¿Te fijas? La Asociación de Emprendedores, eso es una organización. Así aparecemos nosotros en todos lados. Y más, sí, pues por eso les preguntaba qué es lo que quieren hacer. Si quieren hacer la feria gastronómica, a lo mejor la feria gastronómica es una de las actividades que realiza su organización, ¿o no? No sé, a ver, es que, a ver, ese fue el nombre que nos dieron como título a la feria. Y la feria la conocen todos como la Feria de la Ruta del Calle. Ya, la Feria de la Ruta del Calle. Ese es el nombre, ¿o no? Sí, ese es el nombre. ¿Sí? O sea, así la conocen todos. Perfecto, sí, en el fondo que tenga un nombre, ¿no es cierto?, popular en este caso, también es aceptable. El punto es que por eso les preguntaba, ¿qué es lo que quieren poner en valor para o qué quieren trabajar en esta actividad, ¿no es cierto? La feria, como tal, la que acabas de mencionar, o esta organización de asociación de emprendedores, ¿te fijas? Son distintas. Son 2, claro. Son distintos, obviamente el resultado, te fijas, de esta actividad de análisis, ¿no es cierto?, de un bien cultural, es absolutamente diferente que se aborda la feria a que se aborda la agrupación de emprendedores. ¿Sí? Entonces tengan súper claro qué es lo que quieren, cuál es el bien cultural que quieren trabajar. Debe ser muy específico para que esta actividad les sea más fácil. Si toman un bien cultural que puede ser muy amplio, como por ejemplo, en ese sentido, en el Diplomado de los Lagos había una profesora, de hecho, que ella decía, yo quiero abordar el sistema de educación en Chile, el sistema de educación parvulario en Chile, algo así. Y decía, no, estarás yendo un poquitito muy lejos, no tenemos tiempo, te fijas, para que te dediques a una investigación tan exhaustiva como esa.
esto es solamente un ejercicio. Puedes hacerlo más adelante, fantástico, pero por ahora dedícate a llevarlo, ¿no es cierto?, a una escala que tú puedas manejar en el tiempo que tenemos. Y entonces ella dice, ya, perfecto, entonces voy a tomar la escuela rural no me acuerdo de qué era, pero era de una zona rural aquí en Los Lagos. Entonces, que quede, el bien cultural tiene que ser acotado, no puede ser una cosa gigantesca por la sencilla razón de que no tenemos el tiempo para desarrollarlo con profundidad. Ya. Nosotros a todo esto avanzamos bastante en la pizarra, ¿ya? Pero nos fuimos guiando con el video. Excelente. Pero después cuando terminamos, en una parte del video decía factores, y usted le hizo como dos flechas aparte y le puso factores. ¿Qué es lo que entendemos como factores? De nuevo, por favor, sí, lo voy a explicar aprovechando que estás haciendo la consulta. También está explicado en las indicaciones, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por factores? Y qué bueno que haces el comentario, porque resulta que, sobre todo en algunos cuadrantes, por ejemplo, el cuadrante de las oportunidades, muchos gestores identificaban ahí objetivos. ¿Cuál es la que caracteriza un objetivo? Es un verbo. Entonces, por ejemplo, los factores son siempre sustantivos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, voy a inventar nomás, ustedes van a trabajar esta feria gastronómica, ¿no es cierto?, que tiene su nombre y todo. ¿Cuál sería, por ejemplo, una fortaleza? Yo podría decir, una de las fortalezas es que esta feria se desarrolla todos los años con un financiamiento municipal, por ejemplo. Esa podría ser una fortaleza. Otra fortaleza podría ser que existe, ¿no es cierto?, una vinculación muy grande con todos los miembros de la Asociación de Emprendedores, ¿no es cierto?, que la hace posible. Cuando yo voy al cuadrante de oportunidades, en el cuadrante de oportunidades no puedo decir la feria podría ser un espacio para la diversidad y el intercambio de semillas, tomando en cuenta lo que dijo Elsa hace un rato. Eso no es un factor, ese es un objetivo, porque antepone el verbo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, en ese caso, el factor que aparece ahí? Uno tendría que hacer como los niños cuando dice reconozca el sujeto, ¿no es cierto? Reconozca el sustantivo que hace posible ese objetivo que yo quiero plantear. ¿Qué es lo que hace posible eso? Entonces, en este caso, no podría decir, existe una red en el territorio de emprendedores que trabaja, ¿no es cierto?, la semilla como un valor cultural, y eso podría permitir un valor agregado para la feria. Ahí tiene un factor, ¿no es cierto?, muy bien descrito para las oportunidades. Entonces, me da pena que vean borrosa mi pantalla, porque me encantaría poder explicarlo. Es muy importante, aprovechando la consulta, los factores, como digo, son sustantivos, no se confundan con los objetivos. Los objetivos, al igual que los objetivos de los proyectos, cuando uno los redacta, se definen por el verbo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un objetivo podría ser potenciar a la red de gestores comunitarios de la región de Los Ríos. Eso es un objetivo, pero ¿cuál sería ahí el sujeto? ¿No es cierto? En este caso, ¿cuál sería el factor de este diplomado? ¿No es cierto? ¿Cuál sería el factor de oportunidad de este diplomado? Que existe una amplia red, ¿no es cierto?, de gestores culturales comunitarios en la región de Los Ríos, que permitiría, ¿no es cierto?, una potencialización del trabajo en conjunto. Tiene que ver con darle vuelta un poco las cosas, pero por eso lo interesante es que sean una dupla, para que puedan poner esas cosas en cuestión, ¿sí? Y se pregunten, oye, ¿estará bien esto o no? Ya. Okay. Gracias, profe. Vale, gracias. Fantástico. Tenemos después entonces a Ginette. Que dice que está en el video explicativo todo paso a paso. Excelente. Para los que no hayan visto el video explicativo, también está el video explicativo. Daniela, ¿puedo hacerte una consulta? De pronto a mí me aparecen algunas dudas en cuanto a algunos factores, si calzan más en la parte social o cultural. Ok, ¿tú eres Ginette? No, Gloria? yo soy Ana. ¿Te puedes Soy poner Ana. en el chat, por favor? Es que hay varias personas que ya hicieron una pregunta y quisiera tener ese orden para poder respetarlo, por favor. Ya, ok, lo trataré de anotar ahí. Espérame. Sí, apúntalo y cuando lleguemos a ti, retomamos contacto de nuevo. Lo vamos a responder de todas formas. Profe, yo soy Ginette.
Yo soy Ginette, Ya, pero no Ginette. no tengo preguntas, porque todavía no me he podido juntar con mi dupla. Oh, Todavía no nos hemos juntado. Tal vez más tarde en la noche, más tarde ahí vamos a conversar. bueno, Ginette, entonces cualquier cosa, si es que una vez que te juntas con tu dupla existe alguna duda que no hayas adquirido, ¿no es cierto? Que no hayas de pronto también absorbido de las respuestas que estamos viendo hoy día, me escribes en el foro de consultas y yo te respondo lo más rápido que pueda. Intentar que sea antes Sí, del pero viernes, ¿sí? sí, pero los PDF explicativos y el video era súper didáctico, era muy clarito. Excelente, lo hice precisamente para que no tuviesen dudas. Muchas gracias, Ginette. Tenemos a Gloria después de nuevo. Dice, además nos pide usted en el video que lo enviemos a su correo. Pero ¿cuál es? Mi correo es... No. ¿Sí? Sí, ya lo Sí, escribí. alguien lo puso ahí. Ah, no lo puse ahí. Ok, en las instrucciones dice que tienen que enviarlo a mi correo, no estoy segura si dice eso. Como la entregas por plataforma, lo que tienen que hacer es copiar el URL, ¿no es cierto? La dirección de este... Creo que no dice enviar a mi correo, dice que tienen que invitarme como colaborador para que yo pueda acceder a ese Google que ustedes están realizando. En todo caso, Sí. el link pueden depositarlo en el cuadro de texto en la plataforma cuando ustedes hacen la entrega, les va a permitir subir un archivo. Entonces ustedes suben el archivo que está en PDF y en el cuadro de texto ahí pegan, ¿no es cierto?, el enlace que nos va a llevar, en teoría, a la plataforma que ustedes arman, o sea, al mapa mental que ustedes desarrollaron, ¿sí? No es necesario que me lo envíen por correo. Lo importante es que aparezca en la plataforma, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque muchas veces hay errores con los archivos. Por ejemplo, alguien generó un archivo PDF y resulta que el archivo tiene un error. No se puede abrir. ¡Ah! Fatal. Bueno, este es un respaldo, ¿no es cierto? El link es un respaldo para que si es que eso ocurre, que ha pasado también antes por diversas razones, yo pueda acceder, ¿no es cierto?, al trabajo que ustedes realizaron sin mayor problema, ¿sí? Ahora, si se gustan de enviármelo por correo, también me lo pueden enviar por correo, ¿sí? Pero idealmente es que lo pongan ahí en el cuadro de texto. Cualquiera de las dos cosas es válida. Yo a ambos los considero como recepcionados. Después vamos, Gloria. Excelente, Rolando. Cristian me dice que proyecte la rúbrica, sin embargo, todos me dicen que se ve fatal. Paulina Barriga está por acá, dice, perdón, Víctor Barriga y Paulina, estamos tomando el Teatro Galia de Lanco, declarado Monumento Nacional. ¿Esa es una consulta o es una...? Entonces, bueno, si están los chicos me comentan, si no, no. Pero en este caso, por ejemplo, si el Teatro Galia de Lanco está declarado como monumento nacional, yo lo primero que diría ahí sería, me metiría, ¿no es cierto?, a ver el Consejo de Monumentos y ver cuál es el nombre oficial con el cual está declarado por decreto, ¿no es cierto?, monumento nacional. Y por supuesto, eso inmediatamente es una de las fortalezas, ¿no es cierto? Una de las fortalezas posee, ¿no es cierto?, una declaratoria como monumento nacional desde el año tanto por el Consejo de Monumentos. ¿Sí? No sé si están por ahí los chicos. Bueno. Después tenemos, ahora sí, Galaxy A20 nos pregunta, ¿la declaración de monumentos por decreto sería una fortaleza social o cultural? Eso es lo que me hacía una pregunta. Ay, no está ella, que me estaba preguntando. Ahí viene. Sí, tú. Galaxy A20S nos quería hacer una pregunta a propósito de la diferencia, ¿no es cierto?, entre algunos factores sociales y culturales. Sí, te la escribí en el chat, eso es. Es que de pronto tengo esa duda. Hay cosas que me suenan que podrían ser tanto sociales como culturales, entonces me quedé pensando, ¿esto es una fortaleza social o es una fortaleza cultural que un inmueble esté declarado como monumento histórico? ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Ana.
Hola Ana, perdón, se me había olvidado. Mira, te cuento, la verdad es que no existe como una extremada diferencia, ¿no es cierto? O una diferencia radical entre lo que es social y lo que es cultural. Lo interesante es que se mezclan, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a determinar si es que un factor va en el aspecto social o cultural? Son ustedes, porque ustedes son los que más conocen el bien cultural, ¿no es cierto?, que están trabajando. Ahora, yo soy arquitecta de formación, entonces para mí, por ejemplo, una declaratoria correspondería, te fijas, a un factor cultural. Pero eso por la formación que yo tengo, ¿te fijas? No me molestaría que alguien pusiera que la declaratoria pertenece a un factor social. Lo importante es que es una fortaleza, ¿no es cierto? Hay otros casos, por ejemplo, si Rolando que mencionó, sacó el tema de las reservas, por ejemplo, o de pronto de algunos elementos del patrimonio natural, si por ejemplo un determinado, por ejemplo acá en Chiloé tenemos el Parque Nacional Chiloé, ¿no es cierto? Parque Nacional Chiloé, por ejemplo, bien podría ser, yo podría poner que una de sus fortalezas podría ser que posee una declaratoria de protección por santuario de la humanidad, ¿te fijas? O sea, por santuario de la naturaleza, que es una declaratoria de Consejo de Monumentos. Y ahí yo podría decir, mira, esto podría ser cultural, pero perfectamente podría ser ambiental también. Una de las fortalezas ambientales es que tiene, ¿no es cierto?, una declaratoria como santuario de la naturaleza por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, la verdad es que ahí depende muchísimo de cómo ustedes interpreten y dónde consideren que cabe mejor, ¿no es cierto?, en este caso, la declaratoria o cualquier, ¿no es cierto?, un factor de otra naturaleza. Lo importante es que se distinga claramente que es, en este caso, una fortaleza, ¿no es cierto? Que un determinado bien cultural posea una declaratoria como monumento histórico, por ejemplo, difícilmente podría ser una amenaza o difícilmente podría ser una oportunidad, ¿no es cierto? Porque en el fondo ya existe, es parte de las fortalezas. No sé si respondo con eso a tu consulta, Ana. Sí, sí. No, me queda claro que a veces uno podría trasladar un factor de lo social a lo cultural, dependiendo cómo lo vea uno acá en la realidad. Sí, No, por está bien. supuesto. En ese sentido es como, valga la redundancia, lo que les haga más sentido, ¿sí? Como lo que Ya. ustedes consideren que tienen mejor lugar. Evidentemente que hay factores que bien podrían ser sociales, bien podrían ser ambientales. Hay otros que bien podrían ser culturales, ambientales, ¿te fijas? Pero todo tiene que ver con dos cosas. Primero, que ustedes cumplan, por así decirlo, con el encargo. Como bien consultaba Elsa, se está pidiendo que cada cuadrante de análisis tenga 6 factores. ¿No es cierto? Entonces, independiente de que sea más social y más cultural, lo importante es que a ustedes les haga sentido, dependiendo del bien cultural que estén analizando, y que cuenten, ¿no es cierto?, con todos los elementos que está pidiendo el encargo. Y una última consulta. Lo ideal es que nosotros acompañemos cada factor con una foto, ¿cierto? O una imagen. ¿Puedes ir acompañado con un link a un video también? No. No, porque yo no lo puedo ver en el PDF, ¿te fijas? Ya. La idea es que sea un recurso gráfico. En ese sentido, los recursos gráficos son muy variados también. Algunos me preguntan, uy, pero qué difícil sería encontrar una fotografía justo de ese momento. No necesariamente tiene que ser una fotografía, puede ser una fotografía actual, una fotografía que ustedes hayan tomado, puede ser una fotografía histórica, puede ser una fotografía de cualquier tipo de recurso que encuentren en internet, puede ser un dibujo que ustedes hayan hecho, un esquema que ustedes hayan hecho, o cualquier otra que encuentren en internet, ¿no es cierto? Puede ser, en ese sentido, un icono o un símbolo también. Depende, ¿no es cierto?, de qué trata el factor. Si el factor, por ejemplo, dice, existe una declaratoria, por ejemplo, por parte de la UNESCO que se encuentra en proceso. Muchas veces yo he visto que los chicos ponen el logo, te fijas, de la UNESCO. No es necesario, te fijas. Lo importante es que que se acompañe siempre con un elemento visual, porque acuérdense que la finalidad de esto es que nosotros podamos transmitir, ¿no es cierto?, nuestro análisis. En ese sentido, se van a dar cuenta cuando terminen esta evaluación que es una herramienta muy interesante para presentar información a otros, ¿no es cierto?, para presentarle a otros la información. Y la información, para bien o para mal, entra más fácil por la vista en ese sentido. Entonces, importante es acompañar con estos elementos gráficos, pero son muchos. Podría ser un recorte de una noticia, podría ser, ¿no es cierto?, la fotografía de un video, una captura de pantalla de un video, Ana, por ejemplo.
en ese sentido son muy diversas, ¿no es cierto? No se casan solo con que tiene que ser una foto, puede ser cualquier otro elemento. Lo importante es que tenga coherencia. Excelente. Vamos con Fernanda Acuña, que nos pregunta cuál es la fecha de la entrega. Si mal no me equivoco, a ver si Cristian está por ahí y nos puede apoyar. La entrega parece que es el día, sábado. Este sábado. Este sábado ¿Sí? hasta las 23:50. Ya, el día sábado entonces 21 a las 23:50 horas. Entonces voy a ponerlo igual en el chat. Fecha de entrega, ¿no es cierto?, del encargo es el día sábado. El día sábado 21, profesora. 21. Ah, excelente, muchas gracias. Sábado 21 de noviembre a las Hola, ¿alguien me escucha? Yo no escucho a nadie. No, Cristina, tranquila, que la profesora seguramente tuvo problema de conexión y quedó justo pausada ahí. Pero la entrega es hasta este sábado, hasta las 23:50. Eso para que ustedes también lo recuerden. Y obviamente la consulta específicamente de la profesora la va a recibir hasta el día anterior por cualquier cosa que ustedes requieran, especialmente por el día sábado. ¿Ves? Se cayó la profe. Vamos a ver si viene. No, parece que hay problema de conexión en Castro. Vamos a ver, lo voy a llamar por teléfono, a ver. Perdimos. En se quedó sin teléfono, a ver. Las chiquillas por tirar mal agüero ahí en el WhatsApp, vamos perdiendo, vamos a perder. Perdimos a la profe. No, pero el partido también. Ya, pero podemos ver ahora mientras está la profe sin conexión. Veamos el final. Para llorar juntos, dices tú. Sí. Sí, a tiro libre, vamos. La profe. Echémosle porras, chicos. Ahí se está conectando, ¿no? Excelente, perdonen. Estaba conectada con el internet de mi teléfono y de pronto ¡bah! Se me desapareció todo y dije, no, qué fatal. Pero bueno, he vuelto. Disculpen, había quedado creo en lo siguiente, en decirles que por favor no esperen hasta última hora para poder hacer la entrega, porque uno siempre se demora un tanto, se puede demorar en subir un poco el archivo, se puede demorar, ¿no es cierto?, en escribir, etcétera, y siempre puede haber un percance, como el que me pasó a mí recién, ¿no es cierto? Se les puede cortar la luz, se les puede, ¿no es cierto?, caer el internet, etcétera. Entonces, tómense el tiempo, ¿sí?, para poder realizar la entrega, no esperen hasta el último minuto. Ahora, desafortunadamente, como me caí yo, perdí las preguntas que me habían hecho por el chat, creo que quedaban poquitas, parece que quedaban solo 2. No sé si quieren poder ahora comentarlas en vivo para poder responderlas. Yo te las leo, Daniela. ¿Puede ser? Ah, ya, fantástico, Cristian. Por favor. En la última que quedaste fue cuando preguntaron el tema de la fecha de entrega, que lo hizo Fernanda. Sí. Después venía Paulina Fritz, donde dice si es una afirmación lo del teatro. ¿Ya? ¿Paulina? ¿Está por ahí?
Paulina, ¿estás por ahí? Paulina Fitz. Lo mío es una filmación. Sí, lo mío es una filmación, no del teatro. Eso estamos, en este momento lo estamos estudiando y analizándolo con don Víctor. Ok, ¿qué significa lo de una afirmación? No entendí bien la pregunta. Que sí, no es una pregunta, estamos filmando. O sea, estás con la... es que estamos, una afirmación de que estamos... Ah, que están trabajando con lo del teatro. Ah, ya, ok, ya. Ya, excelente. Ya, la Siguiente, un eco entonces. por ahí. Ah, ok. Lo otro dice Marjorie con Cristian Tapia. Quieren hacer un comentario. Marjorie con Cristian. Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Ya, nosotros con... Bien, igual. Nosotros con Cristian Tapia, que está también por ahí, creo, porque estaba con problemas de conexión. Sí, está conectado. Ya. Vamos a rescatar una fiesta religiosa tradicional que es de allá de los lagos, que se llama la festividad de la Virgen Candelaria. Ya que tiene presencia ya se realiza en la comuna de Los Lagos, y yo le contaba a Cristian, porque él propuso el tema, yo le contaba que yo he ido a esa fiesta. Yo crecí, mi abuela me llevaba, tengo que haber ido unos 6, 7 años seguidos, cuando era chica. Así que me trae hartos recuerdos emotivos. Pero no sé mucho de la fiesta en sí, porque como no soy de la zona, no sé cómo es la organización, como los aspectos más... Yo tengo recuerdos de cómo es la fiesta nomás, por cómo se desarrolla. Y ahí Cristian tiene más antecedentes. Que yo lo que sé, lo que recuerdo, es que llegaba gente de todas partes, de muchas regiones, de distintas localidades, que van buses, familias, que es como una tradición. Que hay comidas típicas, Claro. que hay como un entorno. Mira, yo creo que ahí, Martín, bueno, lo ideal hubiese sido que ambos dos conocieran muy bien el bien cultural del cual quieren trabajar. Si en este caso tú consideras que tu dupla sabe mucho más del bien cultural que quieren trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Mi consejo sería que tú, en el fondo, asumieras el rol en la dupla de poder, de ser la que presta atención, te fijas, a lo que el encargo solicita. Esto que acabo de decir, ¿no es cierto?, de que efectivamente se diferencian las amenazas de las oportunidades. Por ejemplo, eso es un error frecuente, ¿sí? Recuerden que, como bien indica en las instrucciones del encargo, insisto, léanlas de nuevo si es que es necesario. Tanto las fortalezas como las debilidades son factores propios del bien cultural, como lo que hablábamos recién. Por ejemplo, si yo fuese el bien cultural, una fortaleza mía, una debilidad mía, ¿no es cierto? En cambio, las oportunidades y las amenazas tienen que ver con factores externos que tienen incidencia en mí, si yo soy el factor cultural, ¿no es cierto? Atención con esto, porque en general a los gestores culturales les han tenido dificultad para poder darse cuenta o para poder identificar factores del contexto. En ese sentido, en el diplomado de Los Lagos, habían muchas personas que tendían a confundir las amenazas con las debilidades. Una, por lo que le comentaba recién a Gloria con Eduardo, que pensaban que las oportunidades eran objetivos. Entonces, las oportunidades no son objetivos, también hay que reconocer factores, ¿no es cierto? Y piensen, quizás esto es más fácil, pensar que siempre estamos hablando de sustantivos, ¿no es cierto? Factores, sustantivos, no verbos objetivos. Y el segundo error más recurrente tenía que ver con no poder diferenciar los factores del contexto, sino que, por ejemplo, en las oportunidades y en las amenazas seguían hablando de factores internos, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, igual es bueno, encuentro yo, porque si tú eres la que no conoce en profundidad el bien cultural, entonces puedes ser más objetiva. ¿Te fijas? Lo puedes ver de más lejos y decirle, oye, pero esto como que no cuadra, pues esto tiene que ser. Entonces tú eres la que en esta dupla te fijas ese rol de tener la mirada objetiva.
Sí. Lo avanzamos ya un poco, lo hicimos en un Excel primero, y avanzamos, ya tenemos como el contenido, ahora tenemos que pasarlo a la matriz. Excelente, es súper bueno lo que están haciendo, es hacer un borrador. A mí jamás en la vida se me habría ocurrido hacer un borrador en Excel. Pero cada quien, cada quien utilice las herramientas que tiene, ¿no es cierto?, con las que está más familiarizado para poder, ¿no es cierto?, hacer un borrador. Importante, encuentro yo, es hacer ese ejercicio, hacer un borrador primero en la plataforma o la herramienta que sea, y después, cuando ya tengan seguridad de lo que quieren hacer, aborden, ¿no es cierto?, la plataforma de Google y ahí empiecen a armar, ¿no es cierto?, su mapa. Excelente. Después de Marjorie y Cristian, ¿venía alguien más? ¿O teníamos a Dos Evelyn? preguntas, una más que la otra es una consulta de integración. Pero Cristina Solís consulta si cada factor debe tener una imagen. Sí, Cristina, cada factor debe tener una imagen. Y por último, Evelyn dice... O sea, disculpa, Cristian, no, en realidad para responderle con mayor claridad a Cristina, no una imagen, sino que un recurso visual. Sí, ya explicamos que podrían ser una foto, podrían ser fotografías, pueden ser dibujos, pueden ser esquemas, pueden ser recortes de noticias, claro, logos. Ya, yo pensé, pero, o sea, por ejemplo, de la fortaleza social, 2. ¿Cómo? Una cada una, por ejemplo, de la fortaleza social, por ejemplo, tiene que llevar, vamos con 2, ¿cierto? 2 fortalezas sociales, uno tiene que colocar 2 fortalezas en lo social, ¿es así? No, el cuadrante fortalezas tiene 2 ámbitos, ¿no es cierto? 2 factores que son de carácter cultural, 2 de carácter social y 2 de carácter ambiental. Por ejemplo, cada uno de los factores tiene que tener un recurso visual. Ya, no de los dos comentarios. Ah, ya. No. Ya. Sí. Cada uno. Cada una. Cada uno de los factores con su recurso. El que tú estimes más conveniente. Sí, comprendo. Ahora me quedó claro. Gracias. Excelente. Súper. Y la última, Daniela, es... alguien preguntó, ¿no? No. Es Evelyn, que no tiene dudas, pero no tenía dupla. Perdón, Evelyn, por leer mal. No tenía dupla y le ofrecieron integrarse al grupo de la Lili. Ya es un grupo. Corrígeme si me equivoco, Cristian, pero no debiesen haber tríos, ¿no es cierto?, en este O sea, debiesen curso, haber... porque es un número par. Exacto, porque son 30, por lo tanto debiesen haber 15 duplas. Hay alguien Quizás entonces que está solo. Hay alguien que está solo. Hay 2 que están solos o solas, porque si Evelyn no tiene dupla, significa que alguien más tampoco tiene dupla. Por eso hay 2 personas que están... Las buscamos y deberíamos agruparlas. Sí, eso sí, o sea, lo ideal sería buscar los que no tienen grupo, o sea, los que tienen dupla y agruparlos, o si no, en su defecto, yo le pediría a Evelyn que trabajase sola, porque este no es un ejercicio para hacer en grupos, este es un ejercicio que normalmente se hace individualmente, y ahora por un tema, ¿no es cierto?, de que quizás hay muchos de ustedes que de hecho están conectados a 2, dijimos, quizás puede ser más productiva, ¿no es cierto?, el análisis en duplas, pero no es un trabajo en grupo, en general. Porque me dicen acá, Paulina Fritz, coloca ahí que don Víctor Huayquimilla está solo, pierde la conexión en el campo. Entonces, entonces en ese sentido le tocaría a Evelyn ser dupla con don Víctor. ¿O no? Exactamente. Pero don Víctor, no sé si cómo está la conectividad, a menos que les dejemos, ¿cómo se llama? A cada uno por el tema individual. ¿Qué pasa si me puedo conectar con don Víctor Huayquimilla? Lo tendría que hacer sola, ¿no? Porque si no tiene conexión en el campo, porque el trabajo es para el día sábado. Exacto, Evelyn. Yo creo que ante esas circunstancias preferiría que lo hicieras sola, para que así pudieses partir, te fijas, por tu cuenta y no tener que esperar a que Cristian te contacte con don Víctor, o esperar a que él tenga una conexión. En ese sentido, si es que le es muy difícil. Quizás incluso a don Víctor le convendría más también hacerlo de forma individual,
porque así no tiene la problemática de que tiene que tener una conexión para trabajar constantemente con alguien más. ¿Qué piensas, Cristian? ¿Te parece bien? Sí, por supuesto, especialmente para que don Víctor ahí le vamos a escribir por si no tiene buena conexión. Veo que está conectado, pero no sé si tiene audio. Entonces Claro. le voy a escribir a don Víctor informándole que haga el trabajo en forma individual. Sí, en ese sentido, Evelyn, no sientas que estás en desventaja. Pero que hubiese un equipo que fuese un trío, sí que implica una desventaja para los demás. Entonces, por eso no sientas que estás en desventaja en lo absoluto. Los ejemplos que yo les envié son todos trabajos individuales. No fueron trabajos en duplas, ni mucho menos en grupo. Y como te digo, les decía también a otros, lo importante es que para que no te lleves trabajo extra, escojas un bien cultural con el cual estés muy familiarizada. Te fijas, con el que conozcas harto, que no tengas que entrar a investigar para ver de qué se trata, sino que básicamente, ¿no es cierto?, presentes en esta actividad lo que ya sabes. Acá, por ejemplo, o sea, las fiestas acá en la comuna de Lago Ranco, por lo general, o sea, desde que yo era niña, que yo conozco, son la Candelaria, que se realiza el 2 de febrero, y lo que es el Guillatún Mapuche, que es una fiesta mapuche que la realizan el 24 de enero. No sé cuál sería como la más ideal que podría realizar. Cualquiera de las dos me parece igualmente interesante. Como te digo, donde va a estar ahí la elección va a estar en aquella quizás con la cual tú te sientas con más propiedad, te fijas, de la que te consideres que conoces más o que tienes más experiencia, que has ido más veces, por ejemplo. Quizás eso puede hacer una diferencia, pero ambas dos son buenas opciones para efectos de este ejercicio. Ah, ok, ya, perfecto. Eso era, gracias. Excelente. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta. Le voy a pedir a Ana, que me escribió acá. Bueno, Ana no está en su... Pero que volver a insistirle. Ay, sí, Ana, por favor, si tu dupla la puedes poner en el foro de consultas. ¿Sí? Ahí en el foro de consultas yo dejé una, bueno, todos lo publicaron de cualquier manera igual, pero que para efectos de la calificación, que puedas ahí ingresar tu dupla para que así yo sepa con quién estás haciendo tu entrega. Excelente. No sé si alguien más quiere hacer alguna última consulta o quiere hacer algún comentario de pronto también. Liliana. Sí, una consulta. En el trabajo hay que determinar qué tipo de patrimonio, de bien cultural. No. ¿No? No. También eso no forma parte de las indicaciones, ¿eh? No hay que especificar una categoría precisamente porque como ya les he hecho saber, no soy muy amiga de la categorización de algunas cosas. Entonces, en ese sentido, no es necesario, ¿sí? Lo importante, como les decía, es que el bien cultural esté bien identificado. Para que esté bien identificado, tiene que cumplir con 3 cosas. Tener, ¿no es cierto?, un nombre completo, y si es que tiene una declaratoria entre medio, el nombre que oficialmente le entrega la declaratoria, indicar, ¿no es cierto?, la localidad o la ubicación a la cual pertenece. Algunos nombres ya lo tienen, ¿no es cierto? Festividad de la Candelaria de Lanco, a ella sabemos que es Lanco, ¿no es cierto? Pero en otros casos no es así. Entonces hay que preocuparse de que aparezca la ubicación, la localidad. Y tercero, ¿no es cierto?, una imagen referencial del bien cultural. Eso también está en las indicaciones y también está en la rúbrica. ¿Sí? Para que revisen, ¿no es cierto?, esas cosas y no se les quede nada, ¿sí? Que no se les olvide ninguna cosa. Sí, bueno, lo que es fotografía, mapa y esquema, noticias, eso cuando hablamos porque estamos hablando de un bien cultural activo, que está actualmente, se está trabajando actualmente, existe, que no se perdió en el tiempo. Ahí tenemos fotografía y esquema, estamos hablando de las actividades que haya hecho el bien cultural, o no necesariamente. Perdón, es que te escucho súper bajito. No te escucho bien. Del material que hay que entregar en cuanto a fotografía, esquemas, noticias, ¿ahí no especifica de cuánto tiempo atrás o tiene que ser actualizada las últimas fotografías? No, por supuesto, como dije hace un rato, los recursos visuales son variados y múltiples.
Entonces, en realidad, como que lo único que les vamos a pedir, o que yo les voy a pedir, es que el recurso visual tenga coherencia con el factor que están identificando. Te fijas que sea coherente, que si tú pones, por ejemplo, que un factor, una debilidad, por ejemplo, es que actualmente, o por ejemplo, podría ser que la fiesta de la Candelaria, o podría ser, a ver, una amenaza, no, una debilidad, en este caso. Una amenaza, perdón. Una amenaza es que la actual crisis, te fijas, producida por el COVID-19 podría ocasionar que desde aquí en adelante haya o que puede ocasionar que exista, ¿no es cierto?, una suspensión de largo aliento, ¿no es cierto?, de largo tiempo de esta festividad masiva. Sí, es que lo que pasó en el 18... Esta, ¿no es cierto?, podría ser... Es solo un ejemplo. Podría ser, si esa es una amenaza, evidentemente, ¿no es cierto?, que la fotografía o el recurso visual que acompañe ese factor no podría ser una fotografía antigua, ¿no es cierto?, súper multitudinaria, porque en el fondo lo que estás queriendo relevar es el factor, que en este caso es la crisis producida por la pandemia del COVID-19. Sí, por ejemplo, tú eres quien determina esa coherencia, ¿te fijas? Lo importante es que haya relación. No es necesario que sean fotografías actuales, pueden ser de toda la variedad que acabamos de mencionar. Sí, está bastante claro. A lo mejor puede que, no sé, personalmente tengo un poquito de dificultad en cuanto a los archivos, a la aplicación de cómo hay que subirlo, pero en sí el trabajo tiene bastante ejemplo y está bien explicado para desarrollarlo. Es súper sencillo en ese sentido porque desde la misma plataforma se suben las imágenes. Lo que yo haría, y eso también está en las recomendaciones al final de las instrucciones de la evaluación, es que una vez haciendo un borrador, como bien decía, ¿no es cierto?, Marjorie que hizo, hagan una búsqueda de los archivos y los descargan todos en una sola carpeta. Eso es lo que yo haría porque para no ser desordenada, intento siempre ser lo más ordenada posible y descargaría todas las imágenes en una carpeta. Y entonces, después cuando tenga que subirlas, las subo todas desde ahí mismo, ya las tengo seleccionadas. Sí, bueno, una buena idea para trabajar. Sí. Súper. Bueno, estamos entonces, no sé si... Podemos hacer hasta el día sábado en el foro consulta, ¿cierto? Dudas que tuviésemos en alguna eventualidad. No, yo voy a estar respondiendo consultas hasta el día viernes, ¿no es cierto, Cristian? El día viernes a las 23, hasta ni siquiera, yo probablemente... Igual que ustedes, yo trabajo en horario hábil, entonces probablemente la última vez que yo revise el foro de consultas va a ser el día viernes a las 7 de la tarde. Así es. Entonces, sí. Intenten escribir sus dudas ahí, lo que sea, ¿no es cierto? Y yo les voy a responder. Ahora, si es que es una duda específica, por ejemplo, el cómo se sube un archivo, me parece que eso ya está resuelto a través del video paso a paso que les dejé. Entonces, es importante también, antes de ponerse a escribir las consultas, revisar bien cuáles son las instrucciones y cuáles son, ¿no es cierto?, cuál es la rúbrica, por ejemplo, también, porque a veces muchas de nuestras dudas se responden con eso, haciendo una segunda lectura. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra consulta? Parece que no. ¿Nos volvemos a ver, profesora? No hay más consultas, profesora. Sí, Cristian. Cuéntame. Sí, una consulta. Esta clase que está grabada, ¿cuándo la suben a la plataforma para poder volver a escucharla? Mañana se edita. Que nos serviría también. Se edita mañana en la mañana y después del almuerzo debiese estar, después de las 15 horas debiese estar en la plataforma. Ya. Tengo una duda. Evelyn. Yo quería hacer una consulta con respecto, por ejemplo, a la definición que tú le colocas, por ejemplo, al patrimonio que tú vas a elegir. Más o menos, ¿cuánto sería la cantidad ideal en cantidad de hojas como para poder dar un análisis? Me parece, Evelyn, que quizás no estás entendiendo el encargo. Yo no estoy pidiendo que se haga ninguna definición. ¿Por qué crees que hay que entregar eso?
No, con sí, las hojas. yo sé que está pidiendo los análisis de los 2 factores culturales con las imágenes, factores ambientales, 2 factores sociales, y eso que vayan definidos y que vayan con una imagen a lo ideal de cada una de lo que está pidiendo. Pero mi pregunta, porque usted igual, o sea, cuando dijo que había que especificar el nombre, el lugar específico, todo ese tema, o sea, mi pregunta es si es necesario adjuntar, por ejemplo, parte de la historia del tema. No. Por favor, ahí insisto, lean con atención las instrucciones, porque es eso lo que se está pidiendo, nada más. ¿Sí? No va ningún adjunto de referencia histórica, ninguna efeméride, ningún audiovisual, ningún, ¿no es cierto?, texto, no hay nada de eso. ¿Sí? Solamente lo que está solicitado en las instrucciones, nada más que eso. Y si es que hay alguna duda, ver los ejemplos. ¿Sí? Los ejemplos de trabajos que se entregaron en el diplomado de los lagos. Eso es lo que ustedes tienen que entregar. Okay. ¿Sí? Para que no te pongas trabajo de más. Ok. Ya. Está bien, gracias. Ya, súper. Entonces, Marjorie se tuvo que ir, así que bueno, muchas gracias a Marjorie. Cristina también está en la hora de irse, yo también. Así que de nuevo voy a hacer una última ronda. ¿Alguien tiene alguna otra consulta que quiera realizar en este espacio? Sí, nos vamos a volver a ver, profesora. Solo eso. Ojalá que sí, en algún momento. ¿Quién sabe? Bueno, en todo caso, yo siempre les comento a todos los estudiantes, como ustedes saben, acá casi todos los profesores que hacen clases, no sé si casi todos, pero varios somos de la Universidad de los Lagos y como les decía, la universidad está a disposición, ¿no es cierto?, en este caso de los agentes culturales para cualquier, ¿no es cierto?, iniciativa o algo que quisiéramos. O sea, estamos abiertos a la posibilidad por supuesto, de poder colaborar en el futuro. ¿Por qué no? Sí, esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, mi correo siempre está a disposición para quien quiera contactarse por cualquier razón y yo siempre voy a estar respondiendo ahí con la mejor de las disposiciones. Así que, ¿quién sabe, Liliana? A lo mejor más pronto de lo que imaginamos. Para la certificación. Claro que sí. Cristian dice que los ejemplos ayudan muchísimo. Efectivamente, los ejemplos ayudan mucho y quise poner ejemplos que se hicieron apenas hace un mes atrás, porque quizás si traía ejemplos que se han desarrollado el año pasado, son mejores, de hecho, los ejemplos que les entregué ahora. Como eje o como... De los lagos, entonces. ¿Cómo? Vamos a tener que generar alianzas con los alumnos de los lagos. Por supuesto que sí, esa es la idea. Bienvenidos a todas, son todas las invitaciones bienvenidas. Daniela, una consulta, tengo una duda. Hola. Nosotros estamos... Esa es Jacqueline. No, sí. Yo soy Jacqueline. Sí. Estamos las dos juntas hoy. Mi duda es la siguiente. Cuéntame. Ya, nosotros tenemos que hacer el análisis FODA, ¿cierto? De un patrimonio, tangible o intangible. Nosotros vamos a elegir elegimos el intercambio de semillas, que es el Trafficking Tool. Ya, sí, pero en ese sentido les voy a volver a pedir que sean muy específicas con el nombre, como que el intercambio de semillas, poner el intercambio de semillas es como el ejemplo que yo dije del sistema de educación en Chile. Sí, ¿no es por cierto? eso, a eso las escuelas de Chile. Por eso quería que me guiara. Es que acá es trueque. Porque acá nosotros, por ejemplo, en Payaco, en los sectores rurales, simplemente se determina trueque, listo. Ya. Pero cuando sale la publicación, por ejemplo, en el diario y todo eso, aparece, dice, que campesinos de Payaco están realizando su trueque y mateadas. Y ahí aparece el Trafficking Tool. Claro, pero ahí la pregunta es, ¿cómo se llama? ¿Pero qué es esto? ¿Es algo que se realiza permanentemente? ¿Es una costumbre o es un evento? Todos los años. Eso yo creo que todos los años se hace el Trafficking Tool. Es un evento, entonces. Es un evento. Ya, hay que partir por decir eso. Es un evento, ¿no es cierto? Claro. Y ese evento, ¿cómo se llama? Tal cual,
El trueque. Trueque. Trueque de semilla. Trueque de semilla en la comuna de Pahillaco. Ya. Y lo hacen, claro, en el campo, por lo general lo hacen en el campo. Lo que pasa es que ahora queda como súper bien ponerle nombre mapuche a todas las cuestiones. Pues entonces, claro, correcto. Ese es el tema. Con otro nombre. Entonces, claro. Sí, no, a mí independiente, como dice Rolando, independiente de que tenga un nombre mapuche o un nombre español, claro. A mí la verdad es que me da igual. A mí lo que me interesa es que en el nombre quede claro de que es un evento y que no claro. es una costumbre de todo el año, sino que es lo que ustedes quieren poner en valor para efectos de este ejercicio es un evento puntual. Ya. Que eso se entienda. Pone una buena idea que ponga el afiche y así se va a entender al tiro. Ponga el afiche como centro y se va a entender al tiro. Por ejemplo, poner el afiche, ¿no es cierto?, como la imagen referencial podría ayudar, pero como les digo, lo más importante es que quede muy claro que ustedes como bien cultural están trabajando un evento puntual. Sí. ¿No es cierto? Ya. Ya, eso es lo que... Gracias, Daniela, te vas a... De nada, Jacqueline. Saludos, Elsa, Jacqueline. Hola. Igual. Ya pues, chicos y chicas, estamos entonces. Ha sido un placer volver a verlos de nuevo. Como siempre, el tiempo se hace poco y quisiéramos, como decía Liliana, pensar cuándo podríamos juntarnos de verdad, ¿no es cierto? Como habría sido una instancia muy bonita. Así que me siento muy contenta de haber podido conocerlos, aunque sea un poquitito, ¿no es cierto? Pero lo que hacen es muy valioso y creo que la virtualidad nos permite estas cosas, ¿no es cierto? Como gente que está muy lejos, que está muy distante, que pueda reunirse, que pueda compartir experiencias, y creo que siempre eso es una ganancia. Así que muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana. No le tengan miedo a la entrega, simplemente trabajen desde lo que saben, ¿sí? Desde lo que ustedes saben. Gracias, Daniela. Igual tú que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.